Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de las Escrituras. Bienvenidos al canal Apología Adventista para que juntos podamos crecer en conocimiento de las Escrituras. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios nos dé inteligencia y podamos discernir la palabra de Dios en este momento. Vengamos de rodilla. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites poder presentar tu palabra una vez más. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría e inteligencia para que podamos comprender este mensaje y lo podamos asimilar y después predicarlo a aquellas personas que lo desconocen. Danos sabiduría para que podamos explicar tu palabra y también para que la podamos entender. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Quiero que tomen sus Biblias porque vamos a tener una clase sólida de enseñanza y de conocimiento. Vamos a profundizar en un tema interesante. Hermanos, el objetivo de este estudio es presentar lo que dice el texto bíblico y lo que se entiende por el texto bíblico. Y lo que haremos en este estudio es interpretar el texto bíblico dejando que la misma Biblia lo interprete. O sea que nosotros no vamos a interpretar el texto, sino que vamos a dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete. O sea, un texto explica a otro texto. Quiero que hablemos, hermanos, de un misterio que encierra la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y vamos a ver de que según las referencias bíblicas que vamos a presentar en esta hora, dan a entender, y no quiero ser dogmático, puede ser que usted tenga una interpretación diferente, así que esto que vamos a estudiar es un concepto personal que yo he hecho basado en el estudio profundo de la Biblia y del espíritu de profecía. Así que, hermanos, no pretendo ser dogmático. En la Iglesia Adventista no hay dogmatismo cuando son temas de interpretación bíblica. Cuando hay doctrina, porque hay doctrinas que son claras en la Biblia, que no necesita discutirse ni se necesita cuestionarse. Pero cuando hay temas que tienen que ver con interpretación, puede ser que tengamos diferentes puntos de vista, pero vamos a ver, vale la pena que ustedes puedan analizar y pesar este estudio que vamos a presentar en esta hora. Lo que vamos a demostrar en este estudio es que los de Sodoma y Gomorra no van a resucitar en la segunda resurrección. Vamos a demostrar que los de Sodoma y Gomorra ya tuvieron su paga y ya sufrieron la muerte segunda que sufrirán los impíos después de los 1000 años. Vamos a ver de que la destrucción de Sodoma y Gomorra prefigura la destrucción de los impíos después de los 1000 años. Y vamos a ver que según las referencias bíblicas, esto demuestran que los de Sodoma y Gomorra no se van a volver a levantar en la segunda resurrección, porque ellos ya recibieron su paga y que han sido puestos como ejemplo de la destrucción final de los impíos, que así como Sodoma y Gomorra fueron destruidos con fuego y azufre, así los impíos después de los 1000 años van a ser destruidos con lo mismo, con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero quiero que tomemos como base Apocalipsis 14:11, porque quiero que analicemos este punto antes de hablar de Sodoma y Gomorra. Quiero que analicemos qué significa castigo eterno por los siglos de los siglos y no tener reposo ni de día ni de noche. Estas son frases que el protestantismo y el catolicismo usan para hablar de un tormento eterno de los impíos. Porque el catolicismo y el protestantismo enseñan de que los impíos por la eternidad se van a quemar en el infierno y nunca van a morir. Esta doctrina está asociada con la falsa doctrina de que el alma es inmortal.
Así que hay que desenmascarar esta doctrina y hay que saber explicar los textos correctamente, porque la verdadera apología de eso se trata, explicar los versículos correctamente y en su contexto inmediato y general de toda la Biblia. El texto que se usa para hablar de un tormento eterno a los impíos es Apocalipsis 14:11. Este es el castigo del mensaje del tercer ángel. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Noten qué interesante este castigo que contiene el mensaje del tercer ángel. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. De entender de que el lago de fuego o el infierno, como le llaman los evangélicos, va a ser eterno. Nunca se va a terminar, nunca se va a apagar, porque dice, sube por los siglos de los siglos. Y aquí se agarran ellos, dice que va a ser eterno el infierno. Y no tiene reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia, ni a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Ahora, ¿qué hacemos los adventistas del séptimo día para saber interpretar correctamente un texto? Dejamos que la misma Biblia se explique y nos vamos a la gramática. Esto hago yo, hermanos, a la hora de interpretar un texto bíblico. Leo el contexto y me voy a la gramática para ver qué palabras se usan y cómo se deben de traducir, y también me voy a otras versiones de Biblia para ver cómo traducen el texto. Pero es importante, hermanos, ver la gramática del texto, cómo se escribió en griego, o en hebreo, o en arameo, dependiendo el idioma en que se escribió el libro. Por eso, hermanos, es bueno usar un léxico griego y hebreo. Hoy con la tecnología es fácil hacer uso de diccionarios, de concordancia, de léxicos, para informarse. Es interesante que la expresión por los siglos de los siglos en griego se usa una palabra, y esta palabra en griego se pronuncia así. Yo no puedo pronunciar griego, pero porque no sé de griego, lo que he hecho es copiar el texto en griego de un léxico griego. En griego esta palabra, por los siglos de los siglos, debe de decir así, o dice así: eis aionas aionon, por los siglos de los siglos, en griego. En el hebreo es olán. Esta palabra, olán, se puede traducir para siempre, eterno, o por los siglos de los siglos. Estos vocablos que estamos estudiando en griego y en hebreo, estos vocablos pueden significar eterno, para siempre, o hasta que haya algo que consumir. Muy importante este punto. La palabra por los siglos de los siglos, o para siempre, aionas, aionán y olán, aunque estos vocablos significan eterno, para siempre, o por los siglos de los siglos, en algunos casos puede significar hasta que haya algo que consumir o hasta que exista. Por ejemplo, Dios es olán, eterno. Pero este vocablo, olán, también se le aplica, por ejemplo, Dios había dicho en la ley mosaica que el esclavo iba a estar para siempre con su amo. Significaba para siempre hasta que viviera. Por ejemplo, tenemos este vocablo también en la ley levita. En el santuario se decía que el fuego del altar del sacrificio iba a arder para siempre. Claro, mientras se le metía leña y mientras habían animales que quemarse. Es bien importante que entendamos que el vocablo
significa hasta que exista o hasta que haya algo que consumir. O sea que los vocablos, tanto en griego como en hebreo, pueden significar eterno como Dios, o hasta que haya algo que quemar, o hasta que exista algo. Les puse el ejemplo de los esclavos que tenían que estar con sus amos para siempre, según la ley levita. Y vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, este vocablo que aparece en el mensaje del primer ángel, Juan lo toma prestado de una cita que viene de Isaías 30:10. Y esto es bien importante, hermanos. Quiero que pongan atención a lo que voy a decir en este momento. El libro de Apocalipsis, que fue escrito por Juan, tiene más de 1000 referencias que vienen del Antiguo Testamento. Esto lo desconocen los protestantes, peor aún los católicos. Pero cuando analizamos el libro de Apocalipsis tiene más de 1000 referencias que vienen del Antiguo Testamento. O sea, que para entender las referencias apocalípticas tenemos que conocer perfectamente las referencias de donde Juan toma prestadas o cita esa referencia que está incluyendo en su libro. Sabe, hermanos, de que esta expresión Juan la toma prestada de la destrucción de Edom, los edomitas, una ciudad impía que descendió de Saúl. Noten qué interesante lo que dice Isaías 30:10. No se apagará, porque a Edom le llegó una destrucción por ser impía. Eso lo pueden corroborar en el libro de Abdías. Es un castigo para Edom y su capital Petra, porque la ciudad de Edom fue construida en una roca maciza, por eso es que se le puso Petra, piedra. No se apagará ni de día ni de noche, y el humo subirá continuamente, quedará desolada para siempre. Noten, ahí está el término Olán, y por ahí nadie pasará. Noten, hermanos, que el humo subirá continuamente. Pero si todos vemos, hermanos, la ciudad de Edom, el fuego que consumió la ciudad de Edom se apagó, porque la expresión para siempre es hasta que haya algo que quemar el fuego. O sea, la expresión para siempre no siempre significa eterno sin fin. Cuando el término Olán, eterno, se aplica a Dios, ahí sí es eterno sin fin, porque Dios es eterno, es Olán. Pero cuando se aplica a la destrucción de seres humanos o de ciudades que tienen un principio, significa que tienen un fin y pueden consumirse. Y esa expresión para siempre significa hasta que termine o hasta que haya algo que consumir el fuego. Ejemplo acá es Edom. El fuego se apagó, significa que ese para siempre tenía un límite. Esto lo desconocen los protestantes. Desconocen los vocablos ayunas y olán. En griego es ayunas, para siempre, por los siglos de los siglos, y en hebreo es olán, eterno para siempre o por los siglos de los siglos. Si ustedes creen de que estoy mintiendo, búsquense un diccionario griego y hebreo para que vean de que este vocablo significa en algunos casos hasta que exista o hasta que haya algo que consumir. Ejemplo, noten, hablando de la destrucción de Jerusalén, la ciudad impía de Jerusalén, noten cómo dice Jeremías 17:27, hablando de cómo iba a venir un castigo sobre Jerusalén. Jeremías 17:27. Pero si no me oyeres para santificar mi día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas
y consumirá sus palacios de Jerusalén y no se apagará. ¿Por qué no se iba a apagar el fuego? Noten que no dice nunca, dice no se apagará, pero el fuego se apagó cuando ya no había nada que consumir en Jerusalén, porque Jerusalén fue consumida por los babilonios en el año 586 a.C., porque la expresión no se apagará por los siglos de los siglos, para siempre, significa hasta que algo exista o hasta que haya algo que consumir. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Por qué razón decimos esto? El fuego que va a consumir a los impíos y a los demonios no puede ser eterno, sin fin, porque ese fuego que va a consumir a los impíos va a purificar la tierra, donde en esta misma tierra se va a asentar la nueva Jerusalén. Si el fuego va a ser eterno, ¿dónde se va a asentar la nueva Jerusalén? Hasta por lógica se entiende que ese fuego que va a consumir los impíos no va a ser eterno, sino que va a ser hasta que haya algo que consumir. En este contexto se interpreta o se entiende el para siempre, el por los siglos de los siglos. El contexto lo dice. Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20:10, hablando de la destrucción de los impíos y con qué serán destruidos. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Noten, hermanos, lago de fuego y azufre, lo único que puede matar al diablo, porque al final de la historia, al final después de los 1000 años, el diablo va a tomar cuerpo físico y Dios lo va a dar a conocer. Eso lo dice Isaías capítulo 14, versículo 16. Dice que la gente se va a admirar y van a decir, ¿no es este aquel que hacía temblar la tierra? Aunque es una comparación entre el rey de Babilonia y Lucifer, se indica y se infiere que al final de los 1000 años el diablo va a tomar cuerpo físico, porque solamente algo físico puede quemarse. Aquí dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Noten, ¿qué es lo que va a destruir a los demonios después de los 1000 años? Fuego y azufre. No pierdan estos detalles, hermanos. No pierdan estos detalles. Lo que va a aniquilar a los demonios y los va a reducir a ceniza es el fuego y azufre que va a descender de Dios. No es el fuego y azufre que tienen los volcanes, sino que es un fuego y azufre que desciende de Dios. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero todos sabemos, hermanos, que los demonios van a ser consumidos. Noten cómo dice el contexto. Apocalipsis 20, versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra. Estos son los impíos después de los 1000 años. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Noten el mismo contexto. Dice que el mismo fuego que va a quemar a los impíos los va a consumir. Consumir significa reducirlos a nada, a ceniza. Ese mismo fuego es el que va a destruir a los demonios. Y se dice que fue con fuego y azufre. Interesante. Noten, hermanos, voy pausado para que entiendan que los vocablos para siempre, por los siglos de los siglos, en el griego puede significar eterno o hasta que exista o haya algo que consumir. Ahora, es interesante que en la Reina Valera 1960 tenemos errores de traducción. Y de estos errores de traducción es que se toman los protestantes y católicos para promover sus herejías de que el alma es inmortal y que el tormento eterno de los impíos. Puro espiritismo, basado en una mala interpretación de los textos bíblicos y en un estudio superficial del texto bíblico. Por ejemplo, noten Mateo 3, versículo 12.
Lo voy a leer en la Reina Valera 1960. Mateo capítulo 3, versículo 12. Aquí Juan el Bautista está hablando de cuando Jesús venga y haga juicio. Su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá su trigo en granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. La Reina Valera añade la palabra nunca. En el griego no existe la palabra nunca, fue añadida por los traductores de la Reina Valera 60. Esto lo podemos corroborar en otras versiones de Biblia. Por ejemplo, la Biblia Jerusalén suprime o quita la palabra nunca, porque noten cómo dice la Biblia Jerusalén, Mateo 3:12, y en su mano tiene el bieldo y va a limpiar su era, recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará con fuego que no se apagará. Suprimen la palabra nunca, dice que no se apagará, porque el fuego no se apagará mientras haya algo que consumir. Consumiéndose la materia, el fuego se apagará. Por eso es que es erróneo decir nunca, porque en el griego no aparece ese término o ese vocablo nunca. Tenga cuidado con la clase de Biblia que está leyendo. Por eso, hermanos, un verdadero estudioso de Biblia, en mi caso, yo siempre comparo versiones de Biblia a ver cómo traducen el texto y después me voy a la gramática para ver cómo está traducido el texto original. Noten otro error de traducción que se presta a confusión. Isaías 66, versículo 24. Isaías 66, versículo 24 dice, hablando de la destrucción de los impíos, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá. Otra vez añaden la palabra nunca. En el hebreo que está escribiendo Isaías acá, no aparece en el hebreo la palabra nunca. Ni su fuego se apagará, y serán abominables para todo hombre. Noten cómo dice la Biblia Jerusalén en Isaías 66, versículo 24. Isaías 66, versículo 24 dice, y en saliendo verán los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí, su gusano no morirá. No dice nunca, dice no morirá. Por lógica, cuando los gusanos hayan consumido el cadáver, los gusanos también van a perecer, porque mientras haya algo que comer del cadáver, los gusanos van a estar allí. Terminándose el cadáver, los gusanos van a morir. Por eso es que la traducción dice, su gusano no morirá y su fuego no se apagará, y serán el asco de todo el mundo. Noten, hermanos, cómo una pequeña palabra puede distorsionar el texto bíblico, y por culpa de estas malas traducciones es que los protestantes ahora patrocinan el infierno y el tormento eterno, y que el alma es inmortal, porque ni en el griego ni en el hebreo no aparece el vocablo nunca. Dice no se apagará, ni su gusano no morirá. Ahora aquí vemos algo interesante que les di al principio. Vamos a ver que así como Sodoma y Gomorra fue destruida con fuego y azufre, así serán destruidos los impíos después de los 1000 años. Fuego y azufre es otro nombre para la muerte segunda. Hermanos, cualquier impío que fue destruido y que murió va a resucitar después de los 1000 años. Cualquier impío que haya sido destruido, pero que no fue destruido con fuego y azufre, va a resucitar después de los 1000 años. Sodoma y Gomorra, vamos a ver, se infiere en la Biblia que Sodoma y Gomorra sufrieron la muerte segunda que van a sufrir los impíos después de los 1000 años. Por eso es que se infiere
de que los de Sodoma y Gomorra ya no se van a volver a levantar después de los 1000 años, porque ya sufrieron su paga, que es la muerte segunda. Noten cómo se usa el fuego y azufre con referencia a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Génesis 13, versículo 3, hablando de la conducta pecaminosa de Sodoma y Gomorra. Génesis 13:13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. O sea, Sodoma y Gomorra era gente impía, pecadores en gran manera. Noten que no dice eran pecadores, dice gran manera, porque eran al extremo. Noten cómo fueron destruidos los de Sodoma y Gomorra. Noten qué tipo de castigo. Los antidiluvianos o los antediluvianos fueron destruidos con agua. Agua no es muerte segunda. Fuego y azufre sí es muerte segunda. Noten lo que dice Génesis 19, versículos 24 al 25. Génesis 19, versículos 24 al 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra fuego y azufre. Repita conmigo, hermanos, fuego y azufre. ¿Dónde vimos este castigo? Después de los 1000 años, con los impíos y con los demonios. Noten, la Biblia es su propio intérprete. Dice que Dios hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. O sea que sucedió un gran holocausto, porque era sobre los holocaustos de que llovía fuego del cielo. Con Sodoma y Gomorra sucedió un holocausto. Ellos mismos pagaron por su pecado, rechazaron el cordero, rechazaron un sustituto, así que ellos mismos fueron el holocausto. Al rechazar el cordero, ellos sufrieron ese castigo, la muerte segunda, y fue con fuego y azufre. Y dice, y lo destruyó la ciudad y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Fue con fuego y azufre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Noten cómo dice Lucas 17, versículo 29. Cristo lo vuelve a repetir, el tipo de destrucción que sufrió Sodoma y Gomorra. Lucas 17, versículo 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo. ¿De dónde, hermanos? Del cielo. Fuego y azufre, y lo destruyó a todo. Sodoma y Gomorra fueron destruidos con fuego y azufre, que en Apocalipsis el fuego y azufre se le llama la muerte segunda. Note qué interesante, fuego y azufre. Los de Sodoma y Gomorra fueron los únicos que fueron destruidos con fuego y azufre. No me venga diciendo que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, fueron destruidos con fuego y azufre. Solo fueron calcinados con fuego. No dice con azufre. Aunque hubieron otras destrucciones de Dios en el Antiguo Testamento, pero solamente Sodoma y Gomorra fue destruido con este tipo de destrucción, fuego y azufre. Y la historia dice que las ciudades de Sodoma y Gomorra y las demás ciudades estaban ubicadas en el Mar Muerto. Esta es la ubicación geográfica de las antiguas ciudades impías de Sodoma y Gomorra. ¿Y saben por qué se le llama Mar Muerto? Los eruditos, si estuve investigando historia, que el Mar Muerto se creó de un cráter. Hay un cráter, el Mar Muerto es un cráter, o sea que es un mar que no le entra agua ni sale agua por ningún lado, es muerto. Y se le llama muerto porque ahí solamente hay una especie de alga. Y los historiadores dicen, estoy investigando fuentes de información,
que el agua es tan salada, más que cualquier agua de cualquier parte del planeta. Dice que el agua es tan salada que si alguien se ahoga allí no puede hundirse, sino que la misma sal hace que flote. Porque no hay ninguna clase de vida. Su nombre le precede, Mar Muerto. O sea, este cráter se hizo de que el fuego fue tan potente de que hizo un cráter. El fuego de Dios, el fuego y azufre, fue tan potente que lamió las ciudades e hizo un cráter. De ahí se produjo el Mar Muerto. Note qué interesante. Estas ciudades eran tan malas, tan impías, que Dios se plació en ponerlas como ejemplo. En estas ciudades llegaron al colmo y Dios ejecutó su justicia y sobre ellas cayó fuego y azufre, o sea, sufrieron la muerte segunda. Interesante. Noten lo que habla Judas. Judas 1:7, hablando del castigo de Sodoma y Gomorra. Judas 1:7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza. Ustedes conocen lo que querían hacer los habitantes de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Querían tener relaciones, ustedes saben de qué tipo de relaciones, con los varones, o sea, con los ángeles. Y dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo. ¿Entiende qué significa la palabra ejemplo? Así como les pasó a aquellas ciudades, así van a ser destruidos los impíos después de los 1000 años. El diluvio no fue puesto como ejemplo. El diluvio no puede ser ejemplo de destrucción de los impíos después de los 1000 años, porque los antidiluvianos no fueron destruidos con fuego y azufre, sino que fueron destruidos con agua. El agua no tiene nada que ver con la destrucción de los impíos después de los 1000 años. Lo que sí tiene que ver es fuego y azufre. Fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Cómo así? Fuego eterno. Pero Sodoma y Gomorra fueron consumidas a ceniza. Tenemos ahí el Mar Muerto. Ahí estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Terrible, hermanos. Mar Muerto. Pero ¿cómo es que Judas dice que fueron destruidas con fuego eterno? Claro, hermanos, el fuego que venía y que destruyó estas ciudades era eterno, porque viene del eterno. Pero las ciudades fueron reducidas a ceniza. Noten cómo dice 2 Pedro 2:6. Ser destruidas con fuego eterno significa ser reducidos a ceniza. Noten que un texto explica otro texto. 2 Pedro 2:6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza. ¿Qué pasó con ese fuego? Ese fuego y azufre mezclado con azufre que destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con esas ciudades? Fueron reducidas a ceniza y poniéndolas de ejemplo. Noten que ahí está otra vez el ejemplo a los que habían de vivir impíamente, conectándola con después de los 1000 años. Aunque las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego eterno, ese mismo fuego las redució a ceniza, porque la palabra eterno o por los siglos de los siglos o olán significa hasta que haya algo que consumir o hasta que exista. Noten, el ejemplo más clásico es la destrucción de Sodoma y Gomorra. El fuego que las destruyó era eterno porque venía de Dios, pero esas ciudades fueron reducidas a ceniza. ¿Qué va a pasar con los impíos después de los 1000 años? Lo mismo. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Apocalipsis 20, versículos 9 al 10. Apocalipsis 20, versículos 9 al 10 dice, hablando de los impíos después de los 1000 años, porque después de los 1000 años es que va a suceder
la segunda resurrección y la segunda muerte. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Ahí está otra vez, fuego y azufre. Lo mismo que pasó con Sodoma y Gomorra, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Noten que en el mismo texto encontramos siglos por los siglos, pero en el versículo 9 encontramos ser consumidos con fuego y azufre. Porque ese por los siglos de los siglos existirá hasta que los impíos se consuman. Cuando se consuman, el fuego se apagará. Porque el ejemplo viene de Sodoma y Gomorra. Hermanos, también los impíos, igual como Sodoma y Gomorra, van a ser destruidos con fuego y azufre. Fuego y azufre es otro nombre para la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Se repite otra vez este tipo de castigo, lo mismo que padeció Sodoma y Gomorra. Apocalipsis 21, versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fuego y azufre es la muerte segunda. Hermanos, no cabe duda que Sodoma y Gomorra también sufrieron la muerte segunda. Por lo tanto, sería innecesario que Dios los volviera a resucitar para que sufrieran el mismo castigo. Sería ilógico y fuera de contexto. Noten que no me estoy inventando nada, simplemente estoy dejando que la misma Biblia se interprete sola. Los únicos que no sufrieron muerte segunda con fuego y azufre fueron los antediluvianos, porque ellos fueron destruidos solamente con agua, mientras que sí los de Sodoma y Gomorra fueron calcinados con fuego y azufre, que es lo mismo que la muerte segunda. Dígame usted, ¿qué sentido tiene que Dios los vuelva a resucitar a los de Sodoma y Gomorra para volverles a dar el mismo castigo? Es ilógico. En el libro de Malaquías 4:1 se presenta la destrucción de los demonios y de los impíos, y que van a ser reducidos a ceniza. Malaquías 4:1: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no dará raíz ni rama. O sea que serán consumidos. Ahora, es interesante, hermanos, que la ceniza no se puede quemar. Cuando los impíos sean reducidos a ceniza, el fuego se va a apagar. Lo mismo que pasó con Sodoma y Gomorra. Al reducirse a ceniza, el fuego se apagó, porque la ceniza y la cal no se pueden quemar, porque la ceniza es el resultado de haberse consumido la materia. Solamente la materia puede reducirse a ceniza. Por eso es que les dije, hermanos, que los demonios tienen cuerpo físico. Para que sean quemados significa que tienen cuerpo físico. No como el de nosotros, pero tienen alguna especie de cuerpo físico, porque van a ser reducidos a ceniza. Entiéndanme lo que estoy hablando. Analicen y abran su mente. Isaías 33, versículo 12 al 16. Noten cómo presenta la destrucción de los impíos. Isaías 33, versículos 12 al 16. Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se sobraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará en el fuego consumidor? O sea que es fuego eterno, pero ese fuego consume. Todo lo que toca lo consume. Pero para no consumirse
y estar cerca de Dios, que es fuego consumidor, noten cuál es la condición. ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuesta sanguinaria, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Noten, hermanos, los impíos van a ser quemados, porque la única forma de no ser quemados es vivir en santidad e integridad para no ser quemados por el fuego consumidor que es Dios. Interesante. Noten cómo están confundidos los protestantes y peor aún los católicos. El catolicismo dice y el protestantismo que los impíos van a ser eternos en el fuego. Pero según la Biblia, los impíos no pueden vivir en el fuego de Dios porque se consumen. Por eso es que se llama fuego consumidor. Los únicos, es al revés, quienes van a vivir eternamente con el fuego consumidor, que es Dios, y nunca se van a quemar, son los fieles, los justos. El protestantismo al revés entiende esto. Claro, porque no estudian. Ahora, aquí viene lo interesante, hermanos. Según el Espíritu de Profecía, el conflicto de los siglos, en los últimos capítulos que habla del fin del conflicto y de la desolación de la tierra, vayan a leer los últimos capítulos del conflicto de los siglos. Elena de White presenta que cuando los impíos resuciten en la segunda resurrección, ella solamente puede divisar a los antediluvianos. Ni una vez en sus escritos menciona que los de Sodoma y Gomorra se van a volver a levantar en la segunda resurrección para volver a ser quemados de la misma manera, porque ellos ya fueron quemados con fuego y azufre. En ninguna cita del Espíritu de Profecía se presenta que los de Sodoma y Gomorra van a ser resucitados. Por eso es que se infiere, según en este estudio, que los únicos que no van a ser resucitados en la segunda resurrección son los de Sodoma y Gomorra, porque ellos ya sufrieron su castigo, que es la muerte segunda, que es lo mismo, fuego y azufre. Les voy a leer una cita del conflicto de los siglos, les voy a dar de tarea. Lean los últimos capítulos del conflicto de los siglos y van a ver que no se menciona en ninguna cita de que los de Sodoma y Gomorra se van a volver a levantar. En esta cita que está en el conflicto de los siglos, página 645, Elena de White solamente puede divisar a los antediluvianos. Noten cómo dice, esto es después de los 1000 años. Entre aquella inmensa muchedumbre se cuentan numerosos representantes de la raza longeva que existía antes del diluvio. Estos son los grandes y pequeños que van a resucitar después de los 1000 años. Son los gigantes que existieron antes del diluvio. Ella le llama raza longeva, que existía antes del diluvio. Eran gigantes, hombres de estatura, de elevada y de capacidad intelectual gigantesca, que habiendo cedido al dominio de los ángeles caídos, consagraron toda su habilidad y todos sus conocimientos a la exaltación de sí mismos. Hombres cuyas obras artísticas maravillosas hicieron que el mundo los idolatrase su genio, pero cuya crueldad y malas ardides mancillaron la tierra y borraron la imagen de Dios, de suerte que el Creador los hubo de raer de la superficie de la tierra. Está hablando antes del diluvio. Allá hay reyes y generales que conquistaron naciones, hombres valientes que nunca perdieron una batalla, guerreros soberbios, ambiciosos, cuya venida hacían temblar reinos. La muerte no los cambió. Al salir de la tumba, reasumen el curso de sus pensamientos en el punto mismo que los dejaron. O sea que así mismo se levantaron con el mismo carácter. Se levantan animados por el mismo deseo de conquista que los dominaba cuando cayeron.
Y ustedes pueden leer, hermanos, que Elena de White solamente habla de los antediluvianos, pero ni una sola vez se menciona que los impíos de Sodoma y Gomorra van a ser resucitados después de los 1000 años. Porque según este estudio que hemos tenido, los de Sodoma y Gomorra ya no se van a volver a levantar porque ya sufrieron su castigo y fueron puestos como ejemplo, un castigo de fuego y azufre. La cita que muchos usan para sostener que los de Sodoma y Gomorra se van a volver a levantar después de los 1000 años es esta. Siempre me la sacan esta cita para sostener esto. Mateo 10:15, Cristo dijo así: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Muchos creen de que estas palabras de Cristo indican que los impíos de Sodoma y Gomorra van a volver a ser quemados con fuego y azufre. Pero cuando analizamos el texto y las palabras de Cristo, el objetivo y el contexto del texto es otro. No es decir que Sodoma y Gomorra se van a volver a levantar, porque si tomamos literalmente este texto, significa que la expresión será más tolerable, significa entonces que Cristo tendría que perdonarlos y salvarlos a los de Sodoma y Gomorra. Pero el énfasis no es ese. El énfasis de Cristo hablar estas palabras es el tema aquí: mayor luz, mayor condenación. No es decir que se van a levantar. El objetivo de Cristo es decir que aquella ciudad recibió mayor luz a la que los 70 fueron a predicarles, a comparación de que aquellos de Sodoma y Gomorra que no tuvieron las oportunidades que estos que se les predicó, en ese contexto será más tolerable, o sea que mayor luz, mayor condenación. No es que los impíos de Sodoma y Gomorra se van a resucitar para recibir otra vez la paga de fuego y azufre. El contexto es otro. Pero noten como dice el comentario bíblico adventista. ¿A qué se refiere? Que el juicio será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para esta generación. Dice así: Sodoma y Gomorra no habían tenido la oportunidad de gustar el ministerio personal de Cristo, como había ocurrido con las ciudades de Galilea y de Judea. Los hombres deben de rendir cuentas ante Dios por toda la luz de la verdad que han recibido, porque esa será la base para los que han de ser juzgados, hermanos. Entonces no podemos decir de que este texto significa que los de Sodoma y Gomorra se van a volver a levantar, porque el énfasis de Cristo es otro, es decir, o enseñar que mayor luz, mayor condenación. Hermanos, seremos juzgados por la luz que hemos recibido. Al que más se le dio, más se le va a demandar. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este estudio les haya servido para que podamos comprender la sana doctrina y el contexto de cada versículo. Hermanos, no existe tormento eterno. El fuego se apagará hasta que termine de consumir. Así que tengamos cuidado con esa doctrina del tormento eterno de los malos. Es puro espiritismo y hay que denunciar esta falsa doctrina, pero usando las Escrituras. Así que vamos a darle gracias a Dios por este estudio. Espero que esta información les haya servido y que podamos repasar este tema. Si quieren estos estudios, yo se los puedo mandar para que puedan corroborar cada cita de la que hemos estudiado. Vamos a venir de rodillas para orar. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este estudio, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has presentado el Evangelio y mayor luz a través de tu Hijo, a través del conocimiento de las Escrituras. Y nos hemos dado cuenta que seremos juzgados por la luz que hemos recibido. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a esta luz, a perseverar hasta cuando tú vengas, para que no suframos la muerte segunda. Ayúdanos, Señor, a ser parte de la primera resurrección y no ser parte de la segunda resurrección. Gracias, Padre, por este conocimiento. Bendice a tus hijos. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, Dios me los bendiga.